Yo les quiero pedir que abran su Biblia en Éxodo, en el libro de Éxodo, capítulo 15. Vamos a seguir con los salmos, pero para introducir este salmo que estudiaremos hoy, yo quiero que vayamos a Éxodo, capítulo 15. El contexto aquí es que el pueblo de Israel acaba de salir de Egipto. Y nosotros hemos hablado varias veces de estos versículos que vamos a leer en Éxodo. El pueblo de Israel acaba de salir de Egipto. El nombre Éxodo significa salida. Eso significa el nombre del libro de la Biblia. ¿Y por qué significa salida? ¿A qué se refiere? A la salida de Israel de su esclavitud en Egipto. Dios los sacó con milagros, con portentos, con cosas espectaculares que sucedieron, las 10 plagas en Egipto. Además, el mar rojo se abrió enfrente de ellos. Dios mató a los egipcios ahogándolos en el mar, al ejército que venía detrás del pueblo de Israel. Muchísimos milagros, muchas razones por las cuales agradecer a Dios. Dios los había liberado de la esclavitud, pero ¿cómo respondió el pueblo de Dios? Bueno, miren el versículo, capítulo 15, tenemos un cántico de Moisés. Moisés canta casi un salmo de adoración a Dios. Muchas cosas que vemos en este cántico las vemos en varios salmos también. Pero mira lo que sucede inmediatamente después, versículo 22, Éxodo 15, 22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Son 3 días de camino en el calor del desierto. Aproximadamente 2 millones de personas con cientos de miles de animales y no hay agua. Eso es una situación grave, mis amados hermanos. No podemos tomar a la ligera esa situación. Si en mi casa no podemos ni pasar un día sin que yo vaya a comprar otro garrafón de agua cuando se acabe, imagínense ustedes, 3 millones de personas, 2 millones de personas, 3 días en un desierto con miles de animales caminando por ahí y no hay agua. Esta es una situación difícil, pero los judíos acaban de ver cosas que nosotros nunca hemos visto en esta vida, ni veremos tampoco. Las plagas de Israel, las tinieblas, las moscas, los piojos, las ranas, el agua convertida en sangre, Dios abriendo el mar rojo en 2 para que ellos pasaran en seco, Dios matando al ejército de Egipto. Son evidencias tras evidencias de la gracia de Dios, de la bondad de Dios, del favor de Dios para con su pueblo. Y miren cómo responde. En lugar de responder en fe, Dios, tú nos has salvado antes, nos salvarás ahora también. Dice versículo 23, y llegaron a Mara. Mara quiere decir amarga. Y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Versículo 24, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Entonces aquí el pueblo empieza a quejarse. Esta es la primera de varias quejas que van a tener contra Dios. Miren el versículo 16, capítulo 16, versículo 1. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Esto es como 45 días después de salir de Egipto. Versículo 2, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Era mentira, no se sentaban en las ollas de carne en Egipto. En Egipto eran esclavos, los tenían a golpiza tras golpiza para que completaran sus trabajos. Esto que están diciendo es mentira. Es esta idea de que, el pasado es mejor que el presente. Esta idea generalmente es falsa. Y el punto de Moisés lo especifica en el versículo 7. Escucha lo que dice, a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Moisés pone en perspectiva
el pueblo de Israel estaba hablando mal de Moisés y de Aarón, ¿no es cierto? Ahí dice en el versículo 2, Moisés y Aarón. Pero ¿qué dice Moisés? Ustedes realmente están murmurando contra Dios, contra Jehová de los ejércitos. Jehová es el que nos ha mandado a nosotros, Moisés y Aarón, a sacarlos de Egipto, a liderarlos a la tierra prometida. Y ustedes se están quejando de nosotros indirectamente. Directamente se están quejando de Dios. Ahora, miremos más adelante. Moisés le vuelve a decir varias veces, Dios ha oído sus murmuraciones. E incluso, miren conmigo, antes de ir al 17, versículo 11, Éxodo 16, 11. Y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. En otras palabras, toda murmuración del pueblo de Dios es contra Dios al final de cuentas. Es contra Dios mismo. Si tú murmuras de tu salud o la salud de algún familiar tuyo, tus hijos, alguna situación de tus hijos, tu situación laboral, tu jefe, tu economía, tu iglesia, tus pastores, tu esposo, tu esposa, si tú murmuras, es contra Dios al final de cuentas que estás murmurando, porque Dios tiene el control de esa situación también en la que tú estás. Mira conmigo ahora Éxodo 17. Éxodo 17, en el versículo 1, de nuevo, partió la congregación de Israel por el desierto de Sin, y no había agua para que el pueblo bebiese. Versículo 2, y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Escucha de nuevo eso, hay una queja contra Dios, contra Jehová. Mira lo que dice el versículo 3. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Recuerden, hermanos, Moisés les está diciendo, ustedes se están quejando contra Dios. Y el pueblo le dice a Moisés, nos sacaste para matarnos de sed a nosotros y a nuestros ganados. En otras palabras, ellos estaban hablando mal de Dios, estaban acusando a Dios de una mala intención de sacarlos de Egipto para matarlos, aunque Dios les había prometido una tierra de la cual fluía leche y miel, una tierra productiva, una tierra buena. En otras palabras, le estaban diciendo a Dios, mentiroso, asesino, malintencionado, desconsiderado, sin misericordia, sin gracia. Todas estas son acusaciones que el pueblo de Israel está tirando contra Dios, tirando contra Dios, tirando contra Dios, tirando contra Dios. Y podemos ir ahora a Números 11. Todo el capítulo es acerca de cómo Israel murmura contra Dios. Pero bueno, no vamos a ir ahí por cuestión de tiempo. ¿Cuál es el punto, mis amados hermanos? Que Israel habla mal de Dios. El pueblo de Dios habla mal de Dios. Que Dios es un mentiroso porque no cumple sus promesas, que Dios es un asesino, malintencionado, deshonesto, que Dios es un Dios sin ningún tipo de misericordia, de gracia, de clemencia. Todas esas son mentiras en contra de Dios. El pueblo de Israel podemos decir que habla mal de Dios en estos versículos. Ahora, vamos a Salmo 103, que ahí es donde nos toca estudiar hoy, mis amados hermanos. Salmo 103. Los llevé a Éxodo, mis amados hermanos, para que veamos la diferencia entre una actitud de queja que habla mal de Dios y una actitud de gratitud que habla bien de Dios. Este salmo es muy conocido y muy amado entre nosotros. Incluso lo cantamos y espero que nos quede un poco de tiempo para cantar al final de nuestro estudio hoy. Salmo 103, mis amados hermanos. El salmista, que es David, escribe este salmo y junto con el Salmo 4 comienzan con el mismo estribillo, la misma línea, la misma frase, que dice Salmo 103:1, bendice alma mía a Jehová. Bendice alma mía a Jehová. Y aquí, mis amados hermanos, tenemos que empezar explicando qué es la palabra bendice, bendecir. ¿Qué es bendecir? Bueno, bendecir es hablar bien. Bien decir. Bendecir es hablar bien. En este caso,
de Dios. Esa palabra está por todo el Salmo. Mira conmigo, versículo 2, bendice alma mía a Jehová. También está más adelante en el versículo 20, bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles. Versículo 21, bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos. Versículo 22, bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras. Y termina diciendo el salmista, bendice alma mía a Jehová. Este es un salmo acerca de hablar bien de Dios, mis amados hermanos. En otras palabras, de no quejarnos de Dios, sino hablar bien de Él, de no buscar razones para decir como cosas que yo pienso que Dios ha hecho mal, sino buscar razones, que hay muchas, suficientes. No nos alcanzan los libros para escribir las razones de las cosas que Dios ha hecho bien. No nos alcanzan, mis hermanos, las razones para alabar a Dios por lo bueno que es Él. Entonces, este salmo, yo he titulado este estudio, hablemos bien de Dios. Hablemos bien de Dios. Este es un llamado a hablar bien de Dios, a que nuestra boca exprese buenas palabras acerca de Dios. Ahora, hay algo interesante en este salmo. Este salmo se mueve de lo personal. El salmista dice, bendice alma mía Jehová. Después habla de lo colectivo. Hay una invitación para que todo el pueblo de Dios se una a alabar a Dios. Y después termina la última sección del salmo con un llamado a que toda la creación alabe a nuestro Dios, bendiga a nuestro Dios, hable bien de nuestro Dios. Entonces vamos a ir, mis amados hermanos, uno por uno, punto por punto, verso por verso. Y en primer lugar, la exhortación hoy aquí para nosotros es la siguiente. Habla bien de Dios con todo tu ser. Recuerda, este salmo se titula Hablemos bien de Dios. Entonces, en primer lugar, habla bien de Dios con todo tu ser. Mira conmigo el versículo 1 de nuevo. Dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, se lo repite el salmista ahí para hacer énfasis, y no olvides ninguno de sus beneficios. Dice Spurgeon que el salmista repite, bendice alma mía, se está dando una orden a sí mismo, como si sintiera que la desidia se apoderaría demasiado pronto de sus facultades. En otras palabras, él está insistiéndose a sí mismo. No te descuides de hablar bien de Dios, porque hay muchas razones para hablar bien de Dios. Hermanos, si tú buscas en tu vida, encontrarás muchísimas razones para hablar bien de Dios. Dios ha sido bueno con nosotros. Dios es bueno con nosotros todo el tiempo, mis amados hermanos. Calvino dice, es como si David intenta reprender su propia pereza. Como el salmista está ahí exhortándose a sí mismo para hablar bien de Dios. Porque si nosotros dejamos a la parte automática nuestra, como al automático, vamos a hablar cosas malas, cosas negativas de nuestras situaciones, de nuestra vida, de nuestra salud, de nuestra familia, de nuestra iglesia, de nuestros pastores. Tenemos esa tendencia, ¿no es cierto, mis amados hermanos? Tenemos esa tendencia a verle el lado oscuro a la situación, a ver el lado malo de la situación, a ver el lado triste de la situación, el lado que nosotros podemos decir que nos da razones, según nosotros, para quejarnos, para murmurar, para hablar mal. Pero el salmista se está motivando ahí a hablar bien de Dios, está exhortando a sí mismo. Es una orden que él se da. Alma mía, bendice a Dios, habla bien de Dios, di cosas buenas de Dios. Pero no es algo que el salmista quiere hacer superficialmente. Él lo quiere hacer con todo su ser. Ahí dice en el versículo 1, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Él está respondiendo a Deuteronomio, que la palabra del Señor en Deuteronomio nos dice que debemos adorar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. ¿No es cierto?
Entonces David dice, yo quiero hablar bien de Dios, pero quiero hacerlo de todo mi corazón, con todo mi ser. No algo superficial, no, oh, sí, bueno, Dios ha sido bueno. Bueno, todos los cristianos dicen que Dios ha sido bueno. No, no, él quiere hacerlo involucrando toda su mente, todo su corazón, todos sus afectos, todo su ser. Cuando nosotros, mis amados hermanos, leemos este salmo, nosotros vemos la palabra todo varias veces. Por ejemplo, ahí en el versículo 1, todo mi ser. En el versículo 3, Dios dice que el salmista dice que Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados, nos ha sanado de nuestras enfermedades, que quiere decir todas nuestras enfermedades. Y ahí en el Salmo 103, versículo 2, dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces, él está diciendo, yo quiero recordar todos sus beneficios. Escucha lo que hizo un comentarista. El salmista está haciendo un inventario de la bondad de Dios, enumerando sus bendiciones, no sea que en un momento de abatimiento o caída olvide la fuente de su prosperidad y dé por sentada la gracia de Dios. ¿Te ha tocado hacer inventario a ti, mi amado hermano, de alguna tienda o de algún negocio que tienes que ver cuántos vehículos están en inventario o cuántos recursos tiene todavía la empresa, cuántas computadoras están en venta, cuántos celulares están en venta? Hacer un inventario quiere decir llevar un registro de todo lo que hay ahí disponible. ¿Y qué es lo que está haciendo el salmista? Un inventario de todo lo bueno que Dios ha hecho por él, de todas las cosas de donde le ha librado, de todos sus beneficios. Y dice, yo no me quiero olvidar de ninguno de sus beneficios. Especialmente en los tiempos difíciles, mis hermanos, no olvidemos lo bueno que ha sido Dios con nosotros. Cuando abras el app de tu banco y empiezas a ver la cuenta y empiezas a ver ahí números rojos y las deudas que suben y toda la cosa, no olvides, hermano, los beneficios de Dios para contigo, de cuántas Dios no te ha sacado, de dónde Dios no te ha librado, en qué situaciones Dios no te ha provisto. Habla bien de Dios con todo tu ser. Ahora veamos en segundo lugar, mis amados hermanos, habla bien de Dios por todos sus beneficios hacia ti. Habla bien de Dios por todos sus beneficios hacia ti. Miren el versículo 3 conmigo. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Entonces, lo que el salmista está diciendo es, yo no me quiero olvidar de ninguno de sus beneficios, pero ¿cuáles son esos beneficios? ¿Cuáles son esos beneficios que Dios me ha dado a mí? Hazte esa pregunta, mi hermano, mi hermana. ¿Cuáles son esos beneficios que Dios te ha dado a ti? ¿Cuáles son? Si tú tienes que hacer una lista, ¿cuántos son? Del 1 al 10, al 20, al 100, al 200. ¿Cuántos son esos beneficios? Entonces, el salmista lo que hace es enumerar varios de esos beneficios. Y el primer beneficio es que Dios ha perdonado nuestros pecados. Ese es el primer beneficio, que es el más importante, ¿no es cierto, mis amados hermanos? El versículo 3 dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Hermano, ¿cuál es el mejor regalo que tú puedes recibir de parte de Dios? ¿Cuál es el mejor regalo? ¿Hijos obedientes? ¿Dinero en el banco? ¿Salud perfecta? ¿Cuál es el mejor regalo que tú puedes recibir de Dios? Bueno, el mejor regalo, dice el salmista, que yo he podido recibir de Dios. El primero que recuerdo cuando pienso en los beneficios que he recibido de Dios, el primer beneficio, el primer regalo, es el perdón de mis pecados. El perdón de mis pecados. Él ha perdonado todas mis iniquidades, dice el salmista. Es cierto, nosotros hemos recibido beneficios de una casa donde vivir, un auto que manejar, ropa que vestir, zapatos que poner. No es cierto, mis amados hermanos, comida que disfrutar. Pero el salmista, cuando piensa en los beneficios de Dios, no piensa en ninguna de esas cosas. Primero, la primera cosa en la que piensa cuando dice, ¿qué cosas buenas he recibido de Dios? Mi perdón, el perdón de mis pecados, la redención de mi alma, la salvación de mi ser. Ese es el mejor de los beneficios. Jesús dice, ¿de qué sirve al hombre si gana todo este mundo, pero pierde su alma?
¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Hermano, el mayor beneficio que nosotros tenemos no es material. El mayor beneficio que nosotros tenemos es el perdón de nuestros pecados, porque cuando Dios nos perdonó de nuestros pecados en Cristo, nos garantizó una eternidad con Cristo. ¿Y qué mejor que estar con nuestro Salvador, mis hermanos, por la eternidad? ¿Qué mejor que eso? El perdón de nuestros pecados, dice un comentarista, es el mayor beneficio que cualquiera de nosotros puede recibir de Dios. Y solo podemos recibirlo porque Dios entregó a su Hijo a la muerte en la cruz para ganar ese perdón a nuestro favor. Hermanos, el Salmo de bendecir a Dios se pudo haber terminado ahí. Eso es suficiente, mis amados hermanos. Eso es suficiente para hablar de Dios bien por toda la eternidad. Eso es suficiente, hermanos. Aunque estemos batallando en nuestra salud, aunque estemos batallando día a día, cheque a cheque, quincena a quincena, hermano, solo el hecho de que Dios nos perdonó todos nuestros pecados es suficiente para hablar bien de Dios por toda la eternidad. Hermano, el que Dios te haya perdonado de tus pecados significa que por siempre y siempre y siempre estarás disfrutando de la presencia de Cristo con el pueblo de Cristo y no en el infierno eterno. ¿No es eso una razón suficiente para hablar bien de Dios, mi hermano? Para hablar bien de cómo ha sido Dios bondadoso contigo. Esa es una razón suficiente. Y si tú no ves eso como razón suficiente, hermano, examina tu corazón, examina tu vida. Mira qué concepto tienes tú de tus pecados, porque quizás no lo mires tan graves. Por eso tú no dices, bueno, no es gran cosa eso de perdonar pecados. Hermano, solo eso es un gran beneficio y suficiente beneficio para hablar bien de Dios. Pero Dios no se queda ahí. Dios no solo nos perdonó nuestros pecados y nos dejó en una vida miserable. No, mis amados hermanos. Él es muchísimo más generoso que eso. Miren cómo sigue diciendo el salmista. Él es quien perdona todas tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias. Y ahí el salmista está hablando de sanidad física, no de sanidad espiritual ni de otro tipo de sanidad. Está hablando de sanidad física. Dios no nos ha prometido sanarnos a todos de todos nuestros dolores. Eso que quede claro, mis hermanos. En la Biblia, si tú la lees de Génesis a Apocalipsis, en ninguna parte Dios te dice, nunca vas a sufrir dolor, nunca vas a sufrir enfermedad, olvídate que jamás, mis redimidos nunca se van a enfermar, ni de gripita, nada, ni de migraña, ni de un dolor de cabeza, ni de una uña encarnada. No, la Biblia no dice eso, mi hermano, mi hermana. La Biblia no nos promete libertad de sufrimiento físico en esta tierra. Si algún pastor te ha prometido eso, o si tu misma mente te promete eso, es una falsa promesa. Es como las promesas de las personas que eran falsos profetas en el Antiguo Testamento. Son falsos profetas. Son falsas promesas. Pero Dios tiene misericordia de nosotros. Y a menudo nos sana de nuestras enfermedades. ¿No es así, mis hermanos? A veces por medios milagrosos, a veces por medios naturales, nuestro propio cuerpo combate una enfermedad, a veces por medios de la ciencia, de los médicos, de las medicinas, pero cada vez que Dios nos sana, Dios no nos sana todo el tiempo, pero cada vez que Dios nos sana, cada vez que nosotros nos recuperamos de nuestra salud, nos fortalecemos en nuestro cuerpo, se recupera nuestro organismo, es Dios quien lo hace. Él es nuestro sanador. Él es el que nos hace recuperar la salud. Y el salmista dice, yo estoy dando testimonio de eso. Me gusta cómo le dice un comentarista, esta no es una promesa, sino un testimonio. El salmista está dando un testimonio. Dios no solamente nos perdona de nuestros pecados, sino que también, de vez en cuando, a menudo, nos sana de nuestras dolencias, de nuestras enfermedades. Pero no se queda ahí. Mira el versículo 4 lo que dice. El que rescata del hoyo tu vida. Entonces el salmista dice, Dios me ha perdonado de mis pecados, me ha sanado de mis enfermedades, ha rescatado del hoyo mi vida. En otras palabras, me ha librado de la muerte. Ese hoyo ahí es el hoyo del sepulcro, 6 pies bajo tierra, como dicen, ¿no es cierto? Ese hoyo, 6 pies bajo tierra, es el sepulcro, la muerte. Dios es el que nos ha librado de la muerte, mis amados hermanos, en muchas ocasiones.
en muchísimas ocasiones. Pero no solamente eso, sino que también sigue diciendo el versículo 4, el que te corona de favores y misericordias. Recuerden, aquí el salmista está haciendo un inventario, una lista de todos los beneficios de Dios para con él. ¿Y qué dice el salmista? Dios, uno de sus beneficios es que me corona de favores y de misericordias. Como les dije anteriormente, Dios solo no nos salva de nuestros pecados, nos redime, nos perdona, sino que también nos da una vida llena de favores, llena de cosas buenas. Todo lo que nosotros tenemos viene de la mano de Dios, mis amados hermanos. Vayan conmigo, por favor, a la primera carta de Pablo a Timoteo, primera de Timoteo, y vamos a ver cómo Pablo le dice a Timoteo que le recuerde a los ricos de este mundo, que es de Dios que han recibido todas las cosas. Y los ricos de este mundo somos todos nosotros, con estos teléfonos y estas computadoras que estamos escuchando el video aquí, mis hermanos, olvídate que tú eres considerado de los ricos de este mundo. Tal vez tú no eres Jeff Bezos, el de Amazon, pero hermano, no te quejes, no te quejes. Estás mejor que la mayor parte de seres humanos que han vivido a lo largo de la historia. ¿Sí? Tienes muchísimo más de lo que necesitas, porque Dios ha sido bueno contigo. Mira lo que dice 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 17. 1 de Timoteo 6, 17. A los ricos de este mundo, a todos nosotros, hermanos, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas. Estas son las cosas, los favores y las misericordias de los que habla Salmo 103. Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, en cantidades para que las disfrutemos. Y Santiago también dice que todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Todo lo que nosotros tenemos, Dios nos lo ha dado, mis amados hermanos. Por eso el salmista dice, regresemos al Salmo 103, Dios es el que te corona de favores y misericordias. Versículo 5, el salmista quiere hacer específico uno de esos favores y misericordias, específicamente. Dios nos da la comida para que nosotros nos sustentemos todos los días. Mire el versículo 5 lo que dice. Salmo 103, 5. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Hermano, ya sea esos frijolitos o ese bistec que se comió hoy, esa lechuguita o esas tortillas, lo que sea que usted se haya comido hoy, Dios se lo dio, mi hermano. La comida que usted tiene en su mesa, la comida que usted tiene en su refri, Dios se la dio. Y cada día Dios nos provee a nosotros. Son tomates que nosotros no sembramos, o la mayoría de nosotros por lo menos, que no somos agricultores. Son vacas que nosotros no hicimos crecer, no alimentamos, no cuidamos. Son puerquitos con el bacon que me comí en la mañana. Son puerquitos que nosotros no cuidamos y no engordamos. Hermano, tú vas al supermercado y por la gracia de Dios tienes recursos para adquirir comida y traerla a tu casa y darle a tus hijos y darle a tu familia. Y por la gracia de Dios tienes una iglesia local que si tu refri está vacío, tú puedes llamar a un hermano y decirle, hermano, ¿me convidarías tus frijolitos? Y tienes hermanos que te van a ir a dejar despensa a la puerta de tu casa, por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. El salmista dice, yo estoy haciendo un inventario de todos los beneficios que yo he recibido de Dios. De todos los beneficios. Dios me ha perdonado de mis pecados, Dios me ha sanado de mis enfermedades, me ha librado de la muerte, me ha dotado de tantas cosas, hasta mucho más de lo que necesito. Dios me ha dado comida para mí, para mi familia. Hermanos, ¿cómo te vas a quejar de un Dios así? ¿Cómo te vas a quejar de tu situación, hermano, hermana? Hagamos inventario de las cosas que Dios ha hecho a nuestro favor y hablemos bien de Dios con todo nuestro ser. Hablemos bien de Él, mis hermanos. Ahora, en tercer lugar,
habla bien de Dios por todos sus beneficios hacia su pueblo. Entonces, aquí es donde el salmista transiciona de bendice alma mía Jehová, de algo personal, íntimo de él con Dios, a algo colectivo. En otras palabras, los beneficios de Dios no solo son para los individuos, para personas individuales que disfrutan individualmente, en solitario, los beneficios de la gracia de Dios. No, los beneficios de Dios son también para un pueblo que se goza junto de recibir los beneficios de Dios. Recuerden, y esto lo repetimos a menudo en la iglesia, la vida cristiana no es de gente solitaria que está ya metida en su cuarto, sin hablar con nadie, sin conectar con nadie, sin contactar con nadie, disfrutando de todo lo bueno que Dios le ha dado. No, mis amados hermanos, la vida cristiana, la vida del hombre y la mujer de Dios, es una vida que se vive en comunidad junto con otros creyentes. Y aquí el salmista va a hablar de todos los beneficios de Dios para con el pueblo de Dios. Y básicamente en todos estos próximos versículos, desde el versículo 6 hasta el versículo 18, el salmista está repitiendo casi siempre la misma verdad, la misma verdad, la misma verdad, la misma verdad, de diferente manera. ¿Y qué hace el salmista? El salmista lo que hace es agarrar partes de la historia de Israel y mencionar todo lo bueno que Dios ha hecho en la historia del pueblo de Dios. Recordemos, mis amados hermanos, que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, y esto lo podemos ver claramente en el Antiguo Testamento, fue un pueblo rebelde. ¿No es cierto, mis amados hermanos? Idólatra. Un pueblo que Dios lo acusa en los profetas, como Jeremías, de adulterio. Yo te desposé, le dice Dios, como un esposo generoso, bondadoso, y tú te fuiste con otros amantes, fuiste a adorar a otros dioses. Una imagen desgarradora de este esposo fiel siendo abandonado por su esposa, por otra gente, por otros hombres. Y eso es lo que el pueblo de Israel hizo con Dios durante toda la historia. Imagínate, solo tienes que leer Jeremías para darte cuenta de cómo el pueblo de Dios deshonró tanto a Dios. Y Dios les dice ahí en Jeremías 31, este pacto anterior que yo hice con ustedes, ustedes lo deshonraron, ustedes lo ensuciaron, ustedes lo mancharon, ustedes lo rompieron. Pero yo voy a hacer un nuevo pacto, que es el nuevo pacto a través de Cristo Jesús. Pero fíjate, a través de toda la historia, el pueblo de Israel fue un pueblo idólatra, desobediente, rebelde. Lee el libro de Jueces. Dios levantaba un libertador, el pueblo volvía a desobedecer, volvían a ser castigados. Dios levantaba otro libertador, el pueblo volvía a desobedecer, volvían a ser castigados una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y con ese pueblo, Dios fue misericordioso. Dios fue un Dios que mostró su gracia. Mira lo que dice el versículo 6. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, versículo 7, y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Dios ha mostrado misericordia con su pueblo, y esa palabra misericordia es una palabra que hemos visto muchas veces en nuestros estudios de los Salmos. Es la palabra Gesed, el amor de pacto de Dios. Dios hizo un pacto con su pueblo y Dios no rompió ese pacto. Dios hizo un pacto con Israel y Dios no rompió ese pacto. Y Dios ha hecho un pacto con nosotros a través de Cristo Jesús. Y Dios no romperá ese pacto, mis amados hermanos. Esa es otra razón por la cual hablar bien de Dios. Dios es un Dios que hace pactos y cumple estos pactos. Él hace justicia. Él levanta a los que están padeciendo. Mira el versículo 9, mis amados hermanos y hermanas. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. En otras palabras, sí, Dios disciplina, pero Él es un Dios lleno de misericordia, lleno de gracia. Versículo 10, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Dónde estuvieras tú
¿Dónde estuviéramos todos nosotros si Dios nos hubiera dado justo lo que merecíamos a nosotros? Estuviéramos en el infierno, mi hermano, pagando por la eternidad el castigo por nuestros pecados, pero por la obra de Cristo, Dios lo castigó a él y no nos castigará a nosotros, nunca jamás. Mira lo que sigue diciendo este versículo 11. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. ¿Cuán alto están los cielos de la tierra, mis hermanos? Si tú cuentas la distancia de la tierra, de donde tú estás parado, hasta el límite más recóndito de la galaxia, tú no puedes encontrar hasta ahora un fin. Y así se agrandó, se engrandeció la misericordia de Dios sobre nosotros, dice el salmista. Versículo 12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Dice un comentarista ahí que tú no puedes ver al oriente y al occidente, que son dos puntos cardinales, a la misma vez. Tienes que estar viendo o uno u otro. No puedes ver, a menos que sea un camaleón, ¿no? No puedes ver en las dos direcciones al mismo tiempo. Y dice este comentarista, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo? ¿Qué tanto ha alejado de nosotros el pecado nuestro Dios? Bueno, al punto de que cuando mira nuestro pecado, no nos mira a nosotros. Y cuando mira a nosotros, no mira nuestro pecado. Así ha alejado Dios nuestro pecado de nosotros. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. En otras palabras, cuando Dios nos mira a nosotros por la obra de Cristo, mis hermanos, no mira nuestro pecado. Ya nuestro pecado está pagado por Cristo, borrado por Cristo. Mira el versículo 13, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Los dioses de otras naciones eran hostiles, dice un comentarista, y apáticos ante sus seguidores. Pero nuestro Padre Celestial, Él no es apático. Él no es indiferente a ti, a tu necesidad, a tu dolor, a tu clamor, a tu oración. Nuestro Dios es como un padre que se compadece de sus hijos. Así es nuestro Dios. Y mira, mi hermano, mi hermana, en los siguientes versículos, Dios contrasta, el salmista contrasta, la grandeza de Dios con nuestra pequeñez, insignificancia. Versículo 14, porque Dios conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Bueno, Dios nos creó del lodo, ¿no es cierto? Del polvo. Y cuando nosotros vamos a la tumba, nosotros volvemos a ser polvo. Esto habla de nuestra debilidad, mis hermanos. Versículo 15, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Este tema de que la vida del hombre es como la hierba, es en la mañana, en la tarde ya no es, ya se quemó como la flor del campo. Este tema se repite una y otra vez en las escrituras, ¿no es cierto, mis hermanos? Isaías, Santiago, Primera de Pedro, etcétera, 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 etcétera. Nuestra vida es fugaz, se va rápido. Dice el Nuevo Testamento como neblina, ¿no es cierto? En la mañana es, en la tarde ya no. Pero mira, el contraste grande aquí, versículo 17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Nosotros somos pasajeros, pero contrario a nuestra situación y condición de ser seres de polvo que vuelven al polvo, que somos pasajeros, la misericordia de Dios durará para siempre. No pasa. No. Dios no amanece misericordioso y en la tarde ya se exasperó con nosotros y nos alejó de Él. No, mi amado hermano, Dios no es así con nosotros. Tú puedes haber pecado ayer y venir hoy a Dios en arrepentimiento y en fe, y Dios te recibirá.
Estas son puras buenas noticias para nosotros, mis hermanos. Empecé hablando de la queja y la murmuración del pueblo de Israel, ¿no es cierto? Hermano, ¿no te ves reflejado ahí en el pueblo de Israel? Dios hace tantas cosas por ti y 2 días después tú estás quejándote de tu situación. ¿No nos parecemos tanto al pueblo de Israel, hermano? Y en lugar, Dios, de fulminarnos y hacernos polvo ahí, en ese mismo momento de nuestra queja, como que nos olvidamos de sus bondades, en lugar de eso, Dios nos recibe una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Hermano, pura gracia, pura misericordia de nuestro buen Dios. Y todo eso Dios lo hace para con su pueblo. El primer punto que nosotros hablamos, mis hermanos, habla bien de Dios con todo tu ser. El segundo punto, hablan bien de Dios por todos sus beneficios hacia ti. Tercer punto, habla bien de Dios por todos sus beneficios hacia su pueblo. No te quedes solo con cómo Dios ha sido bueno contigo, sino cómo Dios ha sido bueno con su pueblo, con su iglesia, con su gente, con tus hermanos y hermanas también. Eso te da razones aún más numerosas para agradecer a Dios. Y veamos en cuarto y último lugar, invita a otros para que hablen bien de Dios. Invita a otros para que hablen bien de Dios. Recuerden, el Salmo 3 avanza de lo personal. El salmista dice, bendice alma mía Jehová. A lo colectivo del pueblo de Dios, Dios ha sido bueno con su pueblo. Y ahora pasa, podemos decir, a lo universal, a toda la creación. Mira el versículo 19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Dios no es solo Dios tuyo, como que solo para ti acerca de tu vida, de tus detalles. No, Él es Dios de su pueblo también, pero no sobre su pueblo solamente. Él es Dios sobre todo, sobre toda creación, las cosas visibles e invisibles, las cosas que están en los cielos, en la tierra, en los mares. Todo es suyo, todo Él lo creó y Él es Señor sobre todo. Versículo 20. Bendecid, un mandato, una orden. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Versículo 21. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Versículo 22. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Hermanos, Dios es tan grande, que Él merece la adoración de absolutamente toda criatura y toda la creación. No es suficiente con que solo 2 o 3 o unos cuantos estén ahí prestando atención a Dios y rindiéndole adoración. No, Dios es tan grande, tan glorioso, tan vasto que Él merece que toda la creación alabe su nombre. Ya sea los ángeles, versículo 20, versículo 21, ejércitos, ministros suyos, versículo 22, todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Y el salmista termina, mi hermano, el salmo con una expresión de dedicación personal. Sí es cierto, la invitación es para todos. Y quien no esté hablando bien de Dios, que empiece a hablar hoy bien de Dios. La invitación es para todos. Dios es demasiado bueno como para que alguien en este universo no esté hablando bien de Él. Pero no importa lo que todos los demás decidan, yo voy a hablar bien de Dios. Mira lo que dice la última línea del Salmo 103. Bendice alma mía a Jehová. Hermano, Dios merece que hablemos bien de Él. No te quejes, no te murmures. Agarra un papel en blanco. Empieza a escribir en tus notas, en tu teléfono, o en tu tablet, o en tu computadora. ¿Cuáles son los beneficios que has recibido de Dios? ¿Cuáles son las cosas buenas que has recibido de Dios? Empieza por ahí, por donde el salmista empieza. Él ha perdonado todas nuestras iniquidades. Y después sigue por ahí, mi hermano. Tú sabes que los puritanos daban gracias a Dios por su capacidad de gustar la comida. Ellos oraban a Dios y le decían, Dios, gracias porque tú me das la habilidad de saber la diferencia entre un sabor y otro. Y mi paladar funciona.
Ellos le daban gloria a Dios, gracias a Dios, por su capacidad de ver los colores, de ver las cosas, de ver las rosas, de ver las flores, los árboles, las montañas. Bueno, ahí en Tampa no hay, pero bueno, puedes ver fotos de montañas. El mar, las olas, por el sentido del tacto, por el sentido del oído. Y los puritanos iban enumerando todos los beneficios de Dios, desde los detalles que pueden parecer para ti más insignificantes hasta las cosas más grandes e importantes. Hermano, no nos alcanza esta vida para hablar bien de Dios. No nos alcanza esta vida para hablar de los beneficios que Dios ha dado para con nosotros. No te quejes, hermano, de tu situación. No hables mal de Dios. No murmures. Habla bien de Dios, mi hermano. Hermana, habla bien de Dios. Habla bien de Dios por proveerte pastores que te aman, que oran por ti en la madrugada. Habla bien de Dios por proveerte una iglesia que te ama, que te cuida, que está velando por ti, que cuando tú tienes una necesidad, ahí está. Hermano, ¿nuestra iglesia es imperfecta? Sí, yo soy el primero que sé las imperfecciones de la iglesia, hermano. Pero habla bien a Dios de la iglesia. Habla bien a Dios de tu esposo, de tu esposa. Sí es cierto, no es perfecto. Deja los calcetines tirados por ahí. Pero hermano, está creciendo tu esposo a la imagen de Cristo. Está intentando ser lo mejor que puede en su rol como padre, como esposo. Hay muchas cosas por las cuales agradecer a Dios, hermano. Hablar bien de Dios. ¿No es cierto? Toma una página, haz ese ejercicio y empieza a escribir todos los beneficios que has recibido de Dios. Todos, todos, todos. Enuméralos. Y te vas a sorprender. Te vas a sorprender de lo bueno que es Dios contigo. Vamos a orar. Amado Padre, gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Permítenos hablar bien de ti, Señor. Haz morir, ayúdanos a hacer morir toda murmuración, queja, toda actitud de hablar mal de ti, Señor. Tú has sido tan bueno, Padre. Tú has sido tan bueno con nosotros. Gracias por Cristo Jesús, porque Él nos ha perdonado de todos nuestros pecados. Los alejó de nosotros. Tan lejos está el oriente del occidente, Señor. Dios, tú nos miras a nosotros. Y ya no miras nuestros pecados porque Cristo los pagó todos en la cruz. Te ruego si aquí hay alguien que no conoce a Jesús, que no ha abrazado a Cristo como su Salvador, que lo abrace hoy, Señor. Que aproveche que el regalo está extendido hacia él ahora, hacia ella ahora. Que aproveche, Señor, que tú le estás mostrando tu gracia una vez más, a través de escuchar este mensaje. Señor, que seamos nosotros creyentes, familias, matrimonios, una iglesia que hable bien de ti, Señor. Que hable bien de ti. Que hable bien de todos los beneficios que hemos recibido. Para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.